Vamos a continuar aquí en nuestro estudio del capítulo 24 de Mateo. Queremos tocar una área de este capítulo, desde el versículo 16 a el versículo 20. Gloria a Jesús. Y hay un área en que se habla de cosas que si realmente les hubiésemos puesto atención en el pasado, nos hubiéramos dado cuenta de muchas cosas que luego nosotros pues hoy en día pues nos damos cuenta, pero si hubiésemos puesto atención en el pasado a esto que queremos tocar en esta mañana, creo que sería de gran edificación ahora poner nuestra mente en esto. Versículo 16 dice, vamos a leer el 15 para que podamos entender el otro. Dice: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, como dijimos la última vez que hablamos del capítulo 24, que no íbamos a meternos ahí, vamos a seguir, porque si nos metemos allá en Daniel, pues no vamos a demorar más. Esta profecía que se le dio a Daniel tenía que ver mucho con lo que Jesús estaba hablando aquí. Ahora, el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que si ellos entendieron lo que se le profetizó al profeta Daniel, ¿ven? Dice, entonces, estoy en Mateo 24, 16. Entonces, o sea, si entendieron lo que se le profetizó a Daniel, los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Ven? En otras palabras, el Señor le estaba aconsejando a los discípulos que cuando ellos vieran en el templo la abominación desoladora, dijimos la vez anterior que hay varios comentarios que en sí era la abominación desoladora. Hay varios. Yo en lo personal creo que había alguien que estaba en el templo que no debería estar ahí. Y eso era una evidencia de la condición espiritual en que estaba pasando el pueblo de Israel. Entonces, cuando estas cosas estaban sucediendo, llegaba al clímax de que ahora en el templo estaban sucediendo cosas que Dios no había estipulado en su palabra, el Señor les dice a sus discípulos que era el momento de ¿qué? De huir. De huir. Y les dice que huyan a los montes de Judea, porque acuérdense, hermanos, el Señor Jesús le estaba hablando a personas que vivían en un lugar específico, en un tiempo específico. Por eso les dice que huyan a los montes de Judea. Si Jesús le estuviera hablando a toda la humanidad, a todos los cristianos, Él no tendría que decir que fueran a huir a los montes de Judea. Él simple y sencillamente dijera, huyan a los montes. Pero como Él estaba hablando a personas específicas, en tiempos específicos, Él les
dice que fueran a esos lugares? ¿Por qué a los montes de Judea? Judea era un área que tenía varias montañas. Vamos a Lucas, capítulo 1, versículo 16. Lucas 1, 16. Y ahí nos dice, perdón, es Lucas 1, 65. Discúlpenme, la cita. 1, 65. Capítulo 1, versículo 65. Dice: y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y el texto se lo estoy dando para que ustedes se den cuenta que la Biblia registra que Judea era un área rodeado de montañas. También, hermanos, Judea era una tierra muy fértil para viñedos y frutales, con cañones que llevaban aguas al Mediterráneo. O sea que el propósito de Jesús de decirle que hubieran a los montes de Judea era para que escaparan del desastre que se aproximara y ser protegidos y mantenidos a salvo. En otras palabras, que fueran a ese lugar, porque en ese lugar iban a tener agua, iban a tener alimento, iban a tener protección. ¿Ven? Y en el libro de Apocalipsis, que es la versión del capítulo 24 de Mateo, escrita por el apóstol Juan, vamos al Apocalipsis capítulo 12. Si ustedes le ponen atención a estos capítulos, a estos versículos que vamos a leer, prácticamente es lo mismo que acabamos de leer en Mateo 24. Apocalipsis capítulo 12. Capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 14 al 16. Apocalipsis capítulo 12, versículo del 14 al 16. Pónganle atención a lo que acabamos de leer en Mateo. Ahora escuche cómo Juan escribe a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Dice, Apocalipsis 12, empezando del 14 al 16, dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Vamos a pararnos ahí. Yo sé que sería mucho pedirles que se acordaran de cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. La mujer aquí, ¿qué simboliza? Exactamente. Pero la iglesia de origen judío. Gloria a Jesús. Ahora, escucha cómo dice: a esta mujer se le dieron, ¿qué? Dos alas del gran águila. Vamos a pararnos ahí. ¿Qué significa eso? Lógico que no podemos tomar eso literal. A una mujer no se le pueden dar alas de águila, pero se les dio para que salieran de ahí, ¿no? Cuando se dice que se le dio las dos alas del águila, entre todas las aves, el águila es el ave que más alto y más rápido puede volar. Cuando se está diciendo ahí que se le dieron las dos águilas, mira cómo dice, del gran águila,
se está diciendo, se está tratando de decir que a que esa mujer se le dio la capacidad de que ella pudiera ¿qué? Salir, exactamente, correr, irse apresuradamente. Póngale atención, allá Jesús le dice a sus discípulos, a la iglesia, huyan. Huir no es que usted vaya pasito, eso no es huir. Hay un fuego en su casa y usted se va a tomar todo su tiempo para salir, ¿verdad que no? Ahora, ¿qué dice? El texto que estamos leyendo, se le dieron las dos alas a la gran ave, dice, para que volase delante de la serpiente al desierto. ¿Ven? ¿Se da cuenta? Era para protegerse de que el enemigo quería hacerle daño. Y cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, el que estaba detrás del ejército romano era el enemigo. ¿Ven? Él era el que estaba detrás de todo esto, porque el enemigo no quería destruir al pueblo de Israel. El enemigo quería destruir a la iglesia, pero como la iglesia era parte del pueblo, pues va a utilizar el ejército romano para destruir. Y aquí dice ahora al desierto, y Judea también era un desierto, además de que era un lugar donde tenía montañas. Y mira cómo dice, ¿no? Donde es sustentada. Vamos a leer Judea, le acabo de decir que Judea era un lugar de montañas, que tenía alimento, que tenía agua. ¿Se da cuenta? De aquí dice que la mujer se le dio que fuera allá, ¿para qué? Para que fuera sustentada. ¿Ven? Dice, por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En otra palabra, por 3 años y medio. ¿Por qué eran por 3 años y medio? Porque ese era el periodo que iba a durar ¿qué? La gran tribulación, que luego vamos a estudiar después de esto. ¿Se da cuenta, hermano? Que lo que Jesús estaba diciendo allá en Mateo 24 es lo que entendemos que se le estaba revelando a Juan en el libro de Apocalipsis. Lo único que muchos de nosotros nos confundimos es porque como no dice las mismas palabras, o sea, no literalmente dice lo mismo, pero en sí está diciendo lo mismo, si le ponemos atención. Una pregunta, ¿3 años o 3 décadas? No, 3 años y medio iba a durar la gran tribulación. Ahora, volviendo al capítulo 24 de Mateo, le dice el Señor, huyan a los montes. ¿Ven? Pero ahora él dice en el versículo 17, 24, 17, dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Antes de la destrucción de la ciudad y el templo, es evidente, hermanos, que los judíos cristianos todavía vivían y trabajaban en Jerusalén. Acuérdense, eran ellos parte del pueblo. Es por eso ahora, Dios les bendiga, que Jesús le aconseja, acuérdense que le dice, huyan a los montes. Pero ahora Jesús va a hablar más específicamente que si usted estaba en la azotea antes de huir a los montes, o si estaba trabajando antes de huir al monte, va a explicar ciertas cosas que podían suceder.